Bienvenidos un martes más a tu Rincón de la Salud a través de Ona Natural, el Rincón del Naturópata. A los que nos estáis viendo a través de la web www.elrincondelnaturopata.es o si eres fiel a la radio y nos escuchas en Activa Radio o Radio Nueva Era. Un saludo especial para Toma Vitamina, Radio Siberia, Vitoria y para todas las emisoras que os hacen llegar nuestro programa. Hoy tenemos un programa especial dedicado a la mujer. Con un problema que tenemos, yo creo que el 100% de las mujeres, en mayor o en menor medida, y muchas veces no somos conscientes de lo que realmente es un trastorno. Damos por hecho que es lo normal. Hablamos de los trastornos menstruales. Doctor Carlos Llopis, director técnico de Winatur y experto en medicina tradicional china. Muy bienvenido, Carlos. Buenos días. Hola, buenos días, Juana Mari. Buenos días a todos. Carlos, muchas mujeres pensamos que los trastornos menstruales son solos la amenorrea, eso de no me viene la regla desde hace meses, o cuando entras en la perimenopausia, en esa fase previa a la menopausia donde se agudizan todos los problemas, pero hay muchísimos más, ¿verdad, Carlos? Hay bastantes trastornos menstruales, entre ellos podríamos, yendo lo más básico, que sería lo que corresponde a esa duración del ciclo, si es el ciclo más largo, si es el ciclo más corto, si viene con mayor cantidad de pérdidas, viene con menor cantidad de pérdidas, incluso desaparece totalmente y no tiene nada que ver con la menopausia, sino que lo que llamaríamos amenorrea, que se presenten esos dolores porque sí, que la mujer ya tiene ha sentido que ha de presentar ciertas molestias durante la menstruación, pero a veces esas molestias pueden ser incluso incapacitantes para realizar la actividad diaria. Entonces, claro, todos esos son trastornos que se van presentando y que pueden tener causas semejantes y causas muy diferentes. Ya el último día hablábamos bastante de causas que nos podían dar, porque estuvimos hablando de problemas reumáticos. Y incidíamos mucho en el carácter del frío, el ambiente. Y de hecho solamente ese ambiente frío, esa acumulación de frío, esa interiorización del frío que se va cogiendo, también es una de las causas bastante frecuentes en la menstruación, dando infinidad de trastornos en este sentido. Hemos hablado, por ejemplo, estás comentando de dolores menstruales. Cuando tenemos las mujeres que tenemos ese dolor menstrual que nos impide ir a trabajar o incluso levantarnos de la cama durante normalmente un día o unas horas, bastantes horas dentro de un día, cuando nos viene la regla, cuando nos viene el periodo, ¿eso es un trastorno menstrual? Eso entraría dentro del gran paradigma del trastorno menstrual, porque realmente el ciclo menstrual tiene sus características, tiene sus fases y no tienen que darse excesivamente esos síntomas tan dolorosos. Claro, ya he dicho que una de esas causas es el frío y de hecho cuando ocurre esos problemas de dismenorrea y tan fuertes que puede ser incluso incapacitantes para la actividad diaria, una de las primeras cosas que se hace es el aplicar esas mantitas calientes en la zona ovárica, porque al mantener esa zona más calentita parece como el dolor que no sea tan intenso, y de hecho es así, no es tan intenso, pero claro, ya yéndonos más a lo que es la medicina china, que habla mucho de ese yin y ese yang, ese yin, ese frío, ese yang, ese calor. Si hay mucho frío, hay más yin. Si le aplicamos esa mantita caliente, le estamos aplicando calor y es un poco lo que buscamos, ese equilibrio. Claro, al reducir esa fuerza y esas consecuencias del frío, estamos reduciendo también esos síntomas. Y por eso es la implicación que hablaba mucho más del frío, de la aplicación del calor, pero al fin y al cabo lo que nos interesa que es ese elemento patógeno, en este caso como frío, que está provocando ese trastorno dentro de lo que es el ciclo menstrual, lo que hay que hacer es intentar anularlo o eliminarlo todo lo que se pueda. Cuanto ese calor va disminuyendo esa fuerza del frío, que es lo que hace que esa energía, que esa sangre tenga que fluir y que ese ciclo menstrual, esa eliminación
de sangre a través de la menstruación sea la adecuada y el proceso que vaya continuando. Claro que una de las cosas que siempre se suele hablar es decir, bueno, pero esos dolores, ¿cuándo se presentan? Antes, durante, después, como diciendo, se presentan más antes de la menstruación, se presentan durante la menstruación o se presentan después de la menstruación. Lo más frecuente es que sean antes y durante. Y claro, y una de las cosas que también suele coincidir es que cuando se presentan esas situaciones de tanto dolor, es que en el momento que se produce esa pérdida de sangre, esa menstruación más abundante y sobre todo con esa gran salida de esos coágulos, que en general suelen ser más grandes, claro, desde el punto de vista de la medicina china lo interpretamos como éxtasis sanguínea, un coágulo. Claro, en el momento que se elimina ese coágulo, se nota como una especie de alivio. El frío, ¿qué es lo que hacía? Estaba condensando esa circulación de sangre. Ese bloqueo, esa éxtasis, se manifestaba en forma de dolor. ¿Y qué es lo que hace? El momento de eliminarla, ya no tenemos la éxtasis, por lo tanto ya no hay dolor. Por eso siempre se habla de que el durante, el antes, el durante o después, porque suele estar muy relacionado con la pérdida de esos coágulos. Y también es una forma de ayudarnos a diagnosticar, porque entonces, claro, si es que hay muchos coágulos y hay mucho dolor y hay frío, lo que nos está indicando que el frío está estancando la sangre y está provocando el dolor. Y en eso, por eso esa aplicación de esas mantitas calientes es lo que nos ayuda a que ese frío no sea tan intenso, la sangre no se estanque tanto y por lo tanto el ciclo menstrual fluya con mayor normalidad. Y la normalidad no es esos dolores severos. Algo de molestias, sí que al final se dan, porque al final la mayoría de las mujeres presentan ciertas molestias, pero es que al final es como una normalidad, porque no tendrían que haberlas tampoco, pero al final es una normalidad, porque como siempre, pues ciertas molestias ya tenemos asimilado que tienen que estar, pues bueno, se presentan y como no son discapacitantes, pues bueno, pues ahí están. Pero el problema es cuando vienen con un sentido mucho más intenso, mucho más fuerte, que eso lo que hace ya no solamente afectar a nivel de todo lo que sería ese proceso fisiológico, sino que incluso también muchas veces es responsable también de manifestaciones incluso hasta de estrés. Porque claro, te dificulta el que tengas que ir a trabajar, si resulta que el trabajo lo tienes que sacar tú porque no te lo va a sacar nadie, porque si resulta que encima pues eres autónoma y por lo tanto no hay ni siquiera nadie que te lo pueda completar. Y no te puedes poner mala. Eso es lo que hace. Por eso dicen, el gobierno ya quiere que sean todos autónomos porque así nadie se pone malo ya. Ya que estamos hablando de dolores, Carlos, y las mujeres que cuando nos viene la regla tenemos ese dolor, la zona lumbar, sacro, ese dolor de riñones que referimos muchas, ay, es que a mí me duele más por detrás que por delante. ¿Eso cómo se explica? Se explica porque de hecho no deja de ser un dolor referido. Referido porque el estancamiento se produce en una zona, pero la manifestación de dolor es en otra. Si ahí lo que hacemos es irnos un poco más a lo que sería esa fisiología dentro del campo de la medicina china, dentro del proceso menstrual, los dos órganos que tienen una mayor incidencia dentro del proceso, por una parte, es el hígado porque es el que contiene la sangre y un proceso menstrual es un proceso sanguíneo. Y en segundo lugar es el riñón porque es el que aporta esa energía que da lugar a la menstruación. Por eso dentro de la medicina china se habla de que el número, digamos, el número específico de las mujeres se habla de que es el 7, el número específico de los hombres se habla de que es el 8, pero el 7 porque viene a decirnos de que la energía que necesita la mujer para madurar, para ser ya plenamente fértil,
siempre está alrededor de esos 14 años. Por eso la menstruación, cuando viene entre los 12 y 14, sería la normalidad. Se puede alargar un poco o se puede adelantar un poco, pero estaríamos ahí en la media. Dentro de la medicina china se habla que es a los 14, porque serían 2 ciclos de 7. Y es lo que se considera que esa energía que va a necesitar el organismo para poder realmente ya ser fértil la mujer, para que dé la menstruación, es esos 2 ciclos, 14 años. Ese ciclo menstrual, 28 días, 4 ciclos de 7, y cada semana corresponde a una de las fases menstruales, que dentro del campo, digamos, dentro del concepto más occidental, tenemos la fase menstrual, la fase postmenstrual, la fase de ovulación, la premenstrual y otra la menstrual, esos 28 días. Desde el punto de vista de la medicina china, también podemos hablar de esos aspectos, pero ya no se habla tanto a nivel occidental, sino un poco más a nivel en conceptos chinos. La fase menstrual corresponde a esa fase de sangre, luego tenemos la fase de chi, la fase de chi, la fase de yang y la fase de yin, y otra de la de sangre. Y son los 4 elementos fundamentales por los cuales, además, se centran la gran mayoría de deficiencias del organismo. Y lo que intenta es tener todos los aspectos cubiertos, buscando mejorar en cada fase qué es lo que necesita para que el ciclo se vaya regulando. Claro que también llega un momento, como bien has comentado antes, que se habla como trastorno y no deja de ser un gran trastorno menstrual cuando viene, digamos, la desaparición de la propia menstruación, que es un gran cambio hormonal, que sería lo previo y lo que nos da lugar a la época del climaterio, de la menopausia. Bien, se considera que esa energía que ha madurado, que era lo suficiente buena para que la mujer fuera fértil, claro, a partir de los, como media, se habla de 49, son 7 ciclos de 7, 49 aproximadamente, puede ser un poco más, un poco menos, pero es cuando a la mujer ya le viene la menopausia y es cuando se considera que esa energía que va a favorecer la fertilidad, que depende de órgano como riñón, por lo tanto ya ha disminuido. Por eso, cuando vienen esos problemas de dolor, ese dolor que se manifiesta a nivel de la zona renal, es porque lo que nos está afectando es a esa zona renal. Y cuando digo eso no quiere decir que estén afectados los riñones. No quiero decir que estén afectados, porque desde el punto de vista de la medicina china, cuando se habla de riñón, no corresponde solamente a la parte anatómica, sino toda esa esfera funcional, a esa parte energética. Claro, que eso no lo vemos, pero son todas las funciones que tiene. Y entonces, una de ellas es ayudar a controlar todo lo que es ese ciclo menstrual. Por eso que esos dolores a nivel renales también vienen, y hemos hablado del frío, y el frío también afecta mucho a la parte renal, a la parte de yang de riñón. Por eso, cuando está afectando ahí, esa aplicación también de mantitas calientes en la zona de los riñones, lo que va a hacer también es que haya una mejor fluidez de esa energía, de esa sangre, se disminuya el dolor y mejore todas las condiciones. Carlos, hablamos de ese ciclo de 28 días, pero ¿qué pasa si yo no tengo un ciclo de 28 días? Si, por ejemplo, casos que mi ciclo habitualmente es de 27, de 26, de 30. Si este mes tengo un ciclo de 28, el que viene tengo uno de 30, al siguiente tengo uno de 25... ¿Eso es un trastorno menstrual o eso pues tengo la regla un poquito descontrolada, es normal porque me viene así desde hace tiempo, le doy importancia, no le doy importancia? Se considera que la duración del ciclo normalizada, estaríamos hablando de como media 28 días, y se habla siempre de más o menos 4 o 5 días. ¿Qué quiere decir eso? Que un ciclo de 25 días podría ser perfectamente normal, un ciclo de 30 días podría ser también perfectamente normal. No hay una que tenga que ser exactamente 28. Esa normalidad
también la va a dar la propia fisiología de la mujer. Ahora bien, otra cosa es cuando el ciclo se acorta bastante, que estaríamos hablando de menos de 23, de menos de 22 o de más de 31, de 32 días. Entonces, claro, cuando estamos ahí ya tenemos ciclos más cortos, ciclos más largos, o bien, como bien estabas indicando, que unas veces cortos, otras veces largos, y ese momento en que se presentan tanta alternancia, tanta variabilidad, es cuando le damos como característica a ese trastorno de irregularidad del ciclo. Irregularidad. Siendo en ese caso una de las fuentes responsables principales, no la única, en este caso suele estar muy relacionado con todos los procesos de estrés. Hemos de tener en cuenta que un proceso de estrés puede dar lugar durante una época determinada ciclos cortos, también puede dar lugar a épocas determinadas con ciclos largos, pero también nos puede dar lugar a épocas en que los ciclos sean irregulares. Un ciclo sea corto, otro sea largo, otro corto, después largo. Y entonces, claro, eso lo que le da también a esa irregularidad en el ciclo menstrual también provoca muchas veces muchos trastornos en las mujeres. Y más en esta juventud que lo que tiene es una actividad sexual mucho más alta que lo que serían pues décadas anteriores, que es lo que hace que, claro, las medidas anticonceptivas tengan que ser mucho más estrictas, porque si no los cambios se van produciendo y luego los sustos vienen con mayor frecuencia. Y eso es lo que hace que se tenga y que sea conveniente el intentar regular el ciclo lo mejor posible. Claro, si son épocas de estrés, la causa no está, el problema no está tanto en el ciclo, sino que es la consecuencia, esa alteración del ciclo. Hay que tratar el problema de estrés. Aunque uno de mis criterios siempre es, además de tratar la causa, que en este caso sería el proceso de estrés, o los casos anteriores, que era el problema de frío, lo que hay que hacer es siempre intentar darle cierta acción para regular el ciclo. Y hemos de pensar que para regular el ciclo es un problema de sangre. Por lo tanto, para regular el ciclo no hay nada mejor que ayudar a nivel sanguíneo. Buscar siempre esa acción también a nivel sanguíneo. Y eso considero que nunca debe fallar en cualquier tipo de trastorno menstrual. Otro caso que estás hablando de la juventud, de las chicas jóvenes, vamos a las que ya no somos tan jóvenes, a las señoras como yo, que estamos ya cuarentonas, que ya se nos va acercando esa edad de perimenopausia y que empieza a desajustarse el ciclo, que empieza, pues a lo mejor si toda la vida has tenido un ciclo de 28 días, pues ahora lo tienes de 27, de 32, de 40, que antes mi flujo era pues poquito o era abundante, ahora se ha convertido en poquito, esos cambios. Si ya tengo, pues por ejemplo, 42 como tengo yo, casi 43, 45, lo damos por hecho que esto ya tiene que ser así, esto no es un problema porque ya nos estamos entrando en esa perimenopausia, o tenemos solución y tenemos que ponerle freno de alguna forma. Siempre uno de los grandes hándicaps que tenemos en nuestra sociedad es intentar mantener a los jóvenes. Hay muchos estudios, se trabaja mucho, sobre todo ahora, hoy precisamente se hablaba de un estudio que estaban haciendo y que habían conseguido que la piel de una mujer de 50 que se pareciera a una mujer de 20, buscando esa juventud. Bueno, lo mismo tenemos que pensar dentro de lo que es el ciclo menstrual. No porque nos encontremos con 40 años tienen que haber tantos desarreglos, ¿no? La regulación puede ser igual. Lo que pasa es que el cuerpo, desde el punto de vista de la medicina china, decimos, las mujeres en general son más de tipo yin, los hombres son más de tipo yang. Las mujeres en general suelen ser más frioleras, más yin. Los hombres suelen ser más calurosos, más yang.
Pero claro, las mujeres, dentro de ese aspecto que son más frioleras, cuando llega la menopausia, el proceso se invierte. Por eso aparecen todos esos ascensos, esas sofocaciones, ese calor. Allí cuando continuamente siempre tenía frío, ahora parece que le moleste más la ropa. Lo que sí que se producen cuando vienen con esos periodos de peri, estamos durante esa fase premenopáusica, se producen con muchos ascensos, muchos sudores, mucho calor, pero de repente mucho frío, porque el cuerpo lo que intenta es adaptarse a esas nuevas situaciones, hasta que desaparece. El problema está que ese proceso puede ser de unos meses, puede ser de años, puede alargarse bastante tiempo, o manifestarse tiempo después también. Entonces, claro, con 40 años que empiecen, lo que viene a decir es que ese proceso que antes se presentaba, o esa mayor presencia de frío, ahora ya empieza a manifestarse algo de calor. Claro, el calor, ¿qué es lo que hace el calor? Y cuando una cosa la calentamos, el agua, ¿qué es lo que pasa? Se pierde. Entonces, claro, cuanto más calor, más consumo de líquidos. Y eso es lo que hace que vaya en aumento ese calor y que los líquidos, por eso el flujo puede ser más espeso, que puede ser menor cantidad, porque nos está cambiando esa fisiología. Pero no es normal o no entraría dentro de la normalidad en 40 años que ya se manifestara, porque eso mismo se puede presentar también con 35. Hay mujeres que con 55 todavía tienen el periodo menstrual y lo tienen con una regularidad de 28 días como lo habían tenido de jóvenes. Entonces, sí que es raro también que con 55 o 56 años se presente, pero puede presentarse alguno. Al igual que se puede dar algún caso ya también de lo que se llama una menopausia temprana, anticipada, y que mujeres que a lo mejor con 42, con 43 años ya se encuentran en la época del climaterio, porque se les ha adelantado. El problema es cuando ya se ha producido, sí que puedes intentar retrasar un poco, pero cuando lo tenemos ahí, siempre digo que de donde no hay, no se puede sacar. no se puede sacar. Entonces, claro, si digamos ya se ha agotado, como decía, esa energía que es la que da esa fertilidad, ya se ha agotado, evidentemente no podemos aportar más. Ahora bien, cuando se encuentra en ese límite que todavía está funcionando, lo que tengo que dar son las mejores condiciones para que vaya funcionando. Claro, si resulta que el flujo va disminuyendo, resulta que entonces se hace más espeso y empieza a ser anormal respecto a la normalidad que tenía, lo que tengo que buscar a ver qué síndrome es. Lo normal es que haya mayor presencia de calor, más falta de líquidos, haya que tonificar el yin, mejorar dentro de ese ciclo menstrual, sobre todo la fase yin, para mejorar esa producción de líquidos, esa producción de flujo, mantener las buenas condiciones a nivel de todo lo que sería ese ciclo menstrual. Lo que hay que buscar siempre es ese equilibrio y esa normalidad. Carlos, voy a usar tus mismas palabras. Esa energía que le produce esa fertilidad. ¿Podríamos considerar la infertilidad como un trastorno menstrual también? ¿O que le afecte al menos? Muchos de los problemas de infertilidad también suelen estar relacionados con determinados trastornos menstruales. Hemos de pensar que para que se dé la fecundación, el óvulo se tiene que desprender del ovario, ascender por las trompas de falopio, llegar al útero, se tiene que unir al espermatozoide y entonces en el útero mantenerse las buenas condiciones para que se pueda anidar ese embrión. Bien, solamente por el aspecto del frío que estábamos hablando. Frío. El frío dificulta la circulación, dificulta que la sangre circule correctamente. La sangre no es solamente sangre, sino que la sangre también corresponde a esas funciones de buena nutrición, de buena hidratación. Estamos hablando del ciclo menstrual, que es un ciclo sanguíneo, en que la sangre es parte fundamental. Y por lo tanto, como es parte fundamental, es la que nos va a dar
todas esas buenas condiciones para que el óvulo pueda llegar al útero, para que el óvulo pueda ser fecundado y para que ese embrión se vaya anidando y se vaya manteniendo. Si resulta que el frío está dificultando ese movimiento, esas condiciones, está dificultando esa nutrición, el óvulo no se va a fecundar. El óvulo no se va a fecundar. Por lo tanto, sí que el problema o el trastorno menstrual es una de las causas de infertilidad, no la única. Por eso, a mí cuando me viene una paciente que viene con problemas de infertilidad, lo primero que tengo que tener en cuenta, primero, que una fertilidad es cosa de dos. Tenemos que ver a la pareja, al hombre y a la mujer, porque el problema lo puede tener uno o el problema lo puede tener otro. Y después lo que hay que hacer es realmente esas pruebas, esos análisis para ver si la carga en espermatozoides es adecuada, si la carga y la calidad de esos óvulos también es la adecuada. Porque si hay una falta, ya hablaríamos de energía de base, una falta en cuanto a movimiento de espermatozoides, en cuanto a calidad de espermatozoides, tenemos un problema de base. Y si tenemos el problema de óvulos, también es un problema de base. Allí no estaríamos hablando de problema menstrual, sino un problema ya, no quiero decir genético, pero un problema ya propio de la energía de cada uno. ¿Que podemos intentar recuperar algo? Se tiene que ver y se tiene que estudiar. Cuando es el problema menstrual, es cuando más facilidad hay en conseguir esa anidación, porque regulando lo que sería ese ciclo menstrual, regulando todo ese periodo, lo que estaría haciendo es regular las condiciones o mejorar las condiciones para la anidación del óvulo. Carlos, vamos a la medicina china. Cada día hay más clínicas de fertilización donde se usa la acupuntura para tratar este problema de que estamos hablando. ¿Los demás trastornos también se pueden tratar con acupuntura? Se pueden tratar con acupuntura, pero cuidado, cuando hablamos de que la acupuntura dentro del campo de todos los centros de in vitro, de fertilidad in vitro, hemos de tener en cuenta que el uso de la acupuntura está siempre, o en el 99% de los casos, está enfocado a dar las mejores condiciones la mujer en el momento de la inseminación. Uno de los grandes problemas que se presenta, ¿qué es? Que en el momento de la inseminación del embrión en el útero, uno de los grandes problemas, claro, es un proceso, no deja de ser un proceso traumático, es doloroso y además presenta una gran tensión en la mujer. Ese tensión, ese estrés que se crea en la mujer, ¿qué es lo que hace? Que también que la facilidad, que se puedan presentar más lesiones, que se puedan presentar peores condiciones en esa anidación. Entonces, la acupuntura dentro de los centros de fertilidad se utiliza mucho para favorecer, para sedar, para tranquilizar a la mujer que esté en un estado, digamos, más relajado, sin necesidad de utilización de medicamentos, un estado más relajado para que el proceso de inseminación sea mejor y más efectivo al final. Por eso se trabaja mucho con la acupuntura. La acupuntura, a nivel de lo que serían los trastornos menstruales, hemos de pensar que una de las acciones que más se ha desarrollado en el campo de la acupuntura es por su gran acción analgésica. Claro, uno de los trastornos menstruales también más importantes es el tema del dolor, el tema de la dismenorrea, que incluso, como hemos dicho, puede dar lugar a incapacitación dentro de la actividad laboral. Claro, si lo que estoy consiguiendo es reducir el dolor, estoy consiguiendo reducir esa incapacitación, estoy consiguiendo mejorar esa actividad diaria. Y es muy importante. Lo que sí que hemos de tener en cuenta que la acupuntura, la gran ventaja que nos da es que como se trata de la inserción
de agujas en el punto acupuntural dentro del recorrido del meridiano es una acción que casi podríamos dar como casi inmediata, porque en el momento que llegamos puede intentar activar circulación de chi, circulación de sangre, mejorar esa acción analgésica con una acción muy rápida. El problema que nos da es que nos da ese efecto analgésico, nos lo daría con un tiempo más o menos corto. En cuanto a la fitoterapia, como la otra herramienta más utilizada dentro de la medicina china, el hándicap que tiene es que, claro, si tomamos las plantas, las tenemos que tomar, se tiene que absorber y tiene que llegar a una concentración mínima de esos principios activos a nivel sanguíneo para que empiecen a hacer esa acción terapéutica. Claro, que eso tiene un tiempo, por lo tanto, tardan un poco en empezar a hacer efecto. Pero la gran ventaja que me da es que aunque tarden más, pero el efecto se va a alargar más en el tiempo respecto a lo que es la acupuntura. Por eso digo que todo lo que se pueda integrar, todo lo que se pueda combinar, siempre mucho mejor porque estoy obteniendo un efecto antes y un efecto después. Por eso siempre se habla de que acupuntura, en medicina china, el 50 o 60% de los casos se pueden tratar con acupuntura. Con fitoterapia se dice un 70, un 80. Claro, no quiere decir, porque si sumamos no sale más de él. ¿Pero por qué? Porque más del 40% lo que se hace es combinarse. Se hace mucho la combinación. ¿Cómo podríamos tratar, Carlos, cómo podríamos tratar con fitoterapia china los trastornos de los que estamos hablando? Trastorno. Bueno, hemos de pensar primero con el problema que se nos presenta en la causa que lo está produciendo. Ya he dicho que una de las causas fundamentales, frío, pero también se nos puede dar situaciones de mucho estrés, situaciones de mucho calor. Claro, calor interpretamos como patógeno cuando llega a nivel de sangre, que lo que hace, tan solo tenemos un pequeño traumatismo que lo que se produce, una cierta hemorragia, una cierta extravasación de sangre. Claro, en situaciones con mucho calor, lo que hace que las pérdidas de sangre sean mayores. En situaciones con un gran decaimiento, con una gran fatiga, con un gran agotamiento, que es lo que hace también sea una de las causas de que o nos den ciclos cortos o ciclos muy abundantes o que al final nos dé ciclos de falta de menstruación, de menorrea. ¿Por qué? Porque no hay suficiente energía para poder generar esa sangre y dar lugar a ese ciclo o completar ese ciclo menstrual. Pero claro, lo primero que tenemos que ver es la causa que nos está produciendo. Si hablamos de como dos de los elementos fundamentales, ese problema de frío y ese problema sobre todo de agotamiento, cansancio y en tercer lugar el estrés, podríamos hablar de tres elementos fundamentales. La insuficiencia de sangre, nutrir sangre, regular menstruación y mejorar todas esas condiciones. En segundo lugar, no solamente mejorar esa buena circulación energética, ayudar a regular menstruación, sino sobre todo eliminar uno de los grandes problemas que es esa acumulación de frío que provoca muchos bloqueos, muchos dolores. Y en tercer lugar, ese problema de estrés que lo que hace es afectar principalmente a uno de los órganos fundamentales en la menstruación y también en los problemas psíquicos, que es precisamente el hígado. Por lo tanto, para ese problema de regulación a nivel general, a nivel de sangre, estaríamos hablando del Winature 32. Si estamos con un problema de mucho frío, que lo que hace es bloquear mucho y mucho dolor, entonces lo que hay que hacer es el Winature 35. Y en caso de esos grandes agotamientos de energía que dan lugar al final incluso a falta de la menstruación, teníamos, como es un gran agotamiento, es falta de energía y también falta de sangre. Por lo tanto, como principio terapéutico es fortalecer esa energía, fortalecer la sangre. Y ahí tenemos el Winature 31, que lo que actúa es en los dos sentidos.
Y 32, 35 y 31. Y 31. Y haciendo bueno, y me he dejado aquí el tema del estrés. El tema del estrés, esa afectación hepática, que aquí tendríamos el Winature 28 o incluso en ocasiones el 128, dependiendo si ese estrés me provoca más fatiga, más cansancio, más carácter depresivo, o si ese estrés me produce más ansiedad, y entonces hablaría del 128. Lo que sí que enlazando un poco con lo que he dicho anteriormente, en el que yo siempre soy muy partidario de que en cualquier tipo, sea la que sea el tipo de trastorno menstrual, uno de los hándicaps, uno de los principios que siempre tengo que tener ahí presente, independientemente de la causa que lo está produciendo, es regular la menstruación. Y claro, para regular menstruación, nutrir sangre. Eso es lo que hace que el Winature 32 sea una especie de comodín y que lo pueda utilizar en cualquier tipo de alteración. Siempre va a intentar regular esa alteración menstrual. Claro que en los que he hablado, pues base de ese 32 también la tienen. Por lo tanto, ya lo estoy haciendo también con ellos. Pues muy interesante porque nos afecta a muchísimas mujeres, Carlos, lo que nos estás explicando hoy. Yo creo que muchas hemos visto que sí que tenemos un trastorno menstrual y que espero que le pongamos remedio. Si eres naturópata o médico y te interesa la fitoterapia china, Winatur te ofrece una pequeña guía para ayudarte a entenderla mejor. Podéis solicitarlo de forma totalmente gratuita a través del mail info@winatur.es. Y solo por ser oyente del Rincón del Naturópata, Winatur te ofrece un 10% de descuento en todas tus compras en la web www.winatur.es con el código Rincón del Naturópata 10. Carlos, muchísimas gracias, de verdad, un placer tenerte como siempre y con temas como el de hoy que nos interesan a todos, me reitero. Muy bien, muchas gracias. Pues seguid atentos a la web www.elrincondelnaturopata.es y en redes sociales El Rincón del Naturópata y con Amari Guirado para mantenerte al día de la actualidad, consejos y eventos. Suscríbete a nuestra newsletter para recibir información técnica y contenido exclusivo y te esperamos en el próximo programa. No faltéis. Paso lista. Sin ti no podría caminar, no podría imaginarme sin tus besos, sin ti.